Un saludo a todos los hermanos y amigos. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer, por la gracia del Señor, poder compartir la palabra del Señor contigo. En esta ocasión no vamos a tener un estudio como los otros estudios que hemos tenido anteriormente, sino que vamos a hacer una breve reflexión en cuanto a un tema que creo que necesita ser aclarado. He escuchado muchos pastores, muchas programaciones en emisoras de radio aquí en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, que hablan mucho en cuanto a la maldición, en cuanto a cómo un cristiano puede, por ciertas actitudes o por ciertos pecados que pueda cometer un cristiano o una persona, uno puede recibir una maldición. He también escuchado enseñanzas, y muy fogosas por cierto, de maldiciones generacionales. Y quería aclarar ese punto. Yo creo que tenemos la responsabilidad de corregir lo que está torcido y dar y traer luz con la palabra, con la escritura, a lo que parece ser una ceguera espiritual de estos pastores o maestros que han comprado un espacio en la radio para decirle al pueblo y hablarles de maldición de una manera incorrecta y antibíblica y totalmente fuera de pacto y de contexto. Número uno, muchos enseñan de que tú puedes recibir una maldición generacional por el hecho de las actitudes o los pecados que las personas puedan cometer. Si te metiste a una botánica y saliste de la botánica comprando algo que no tenías que comprar, entonces viene un demonio y se te mete por ahí, pero tal vez no se te mete a ti, sino que te puede perturbar, porque los demonios no pueden poseer a los cristianos, pero sí los pueden perturbar. Por otro lado, te compras algo indebido, ves algo indebido, haces algo indebido, y ahí le estás abriendo la puerta al enemigo para que entonces recibas una maldición. He escuchado testimonios hasta de personas que han dicho que una maldición generacional de ellos ha sido que no se han casado. O sea, mi hermano no se casó, la hermana no se casó, otro hermano que tuve tampoco se casó, yo no me he casado, me casé ahora y he roto esa maldición generacional del enemigo. Cosas por el estilo, ¿no? Y tenemos que entender lo que son, como dice el apóstol Pablo en Colosenses: mira que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y estamos llenos como de inventos y de fábulas y de misticismo, aún en los púlpitos, aún en los programas radiales, aún cosas que salen de la boca de llamados pastores de las ovejas. Vamos a entender lo que es la maldición desde el punto de vista bíblico. Vamos a entender lo que es la maldición desde el punto de vista bíblico. Y hay una cosa muy importante. Estas enseñanzas nos dicen de que la maldición viene de Satanás o del enemigo. La maldición te la pone el enemigo porque tú le abriste la puerta, entonces la maldición llega. Y yo creo que eso es darle demasiado poder al enemigo, el cual Hebreos dice que ya está destruido. Y también el apóstol Pablo dice que Cristo venció públicamente sobre ellos en la cruz. Pero eso es darle mucho poder al enemigo. Satanás, si estuviera activo hoy en día, tampoco pudiera maldecir tu vida. Él no tiene poder para maldecir al hombre.
Según la palabra del Señor, el único que puede maldecir al hombre, y lo ha hecho, ha sido Dios mismo. Dios es el que ha maldecido al hombre. Porque el hombre, nosotros lo hemos merecido. Vamos a ver en la Escritura, y te voy a dar evidencia bíblica de que el único que puede maldecir al hombre es Dios. No es el enemigo, como lo dicen y lo predican muchos pastores. Vamos a ir a Números, capítulo 5, versículo 23. Vamos a ir a Números, capítulo 5, versículo 23. Y te invito que si tienes una Biblia, por favor, vayas a las porciones bíblicas que voy a compartir contigo para que tú puedas leer y comprobar la evidencia bíblica en cuanto a este tema. Dice: el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen ¿qué? Maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargarla. La maldición es puesta por Dios. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Dice la palabra del Señor: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que ya te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Aquí claramente nosotros vemos que el único que ha maldecido al hombre en la historia es Dios mismo. Y lo ha hecho justamente porque el hombre no ha podido mantener sus mandamientos en cuanto a la ley. Y date cuenta que todas estas maldiciones o referencias a las maldiciones que te estoy leyendo son todas del antiguo pacto. Las personas o el pueblo de Dios que quebrantaba el pacto de Dios recibía maldición de parte de Dios. Dice el versículo 45 del mismo capítulo 28: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. ¿Quién es el que maldice o maldijo? Dios. No como estas personas te hacen creer y te quieren poner temor en tu vida, de que cualquier error que tú vayas a cometer, aun si es un pecado que tú puedas cometer, porque estamos en una carne imperfecta, no estamos llamados a eso, estamos llamados a honrar y a adornar la doctrina de Dios. Tenemos esa responsabilidad de manejar bien nuestros cuerpos y no presentar nuestros miembros para la injusticia, sino para la justicia. Pero también sabemos que tenemos un cuerpo lleno de deseos engañosos y no somos perfectos en la carne.
Pero estas personas te quieren hacer creer de que cualquier cosa que tú puedas hacer o cualquier cosa que hayas hecho en el pasado o tu familia haya hecho en el pasado o tu papá o tu mamá o tu abuelito o tu tío te va a traer una maldición de parte del enemigo. Y es una mentira. Eso es mentira, no lo creas. Tú eres libre, tú eres un hijo de Dios, tú eres un bendecido. Tú has sido comprado con sangre. El Señor te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No existe maldición para el Hijo de Dios. Deuteronomio 29:21. Dice: y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. El único que maldice, te repito, es Dios. Versículo 27, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 24. Recuerda que el propósito por el cual Dios ha establecido esta página de internet es para perfeccionar tu vida y para honrar la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y te estoy perfeccionando en este momento, te estoy dando libertad. Y le estoy hablando a tu espíritu, a tu hombre interior, para que esté tranquilo, para que esté feliz, para que los frutos del Espíritu se manifiesten en tu vida, para que te edifiques a través del Evangelio de la gracia, el Evangelio del nuevo pacto, en el cual tú estás libre y estás hecho perfecto y completo con una sola ofrenda en la cruz del Calvario. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 24. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Cuáles son esas maldiciones? ¿Cuál es ese libro? El libro de la ley. La ley te traía maldiciones si tú no cumplías esa ley, y nosotros sabemos que nadie puede cumplir la ley santa y perfecta de Dios. Ese era el antiguo pacto. Esas son evidencias, solamente algunas de ellas, de que el único que maldice al hombre es Dios. No es el enemigo. Eso es una mentira. Eso es un error. Eso es una falsa enseñanza. Eso no es un pasto fresco para las ovejas. Una mala enseñanza que daña la conciencia de la iglesia. Y me estoy dirigiendo específicamente a las personas que han sido atemorizadas por este tipo de enseñanza, que sus conciencias han sufrido por esta enseñanza, que han perdido la confianza en su salvación, que han perdido la confianza en su relación con Dios por esta mentira que se propaga a través de los púlpitos, a través de las emisoras de radio, donde se predica el error, el temor, la manipulación y no la verdad del Evangelio. Si Dios es el que maldecía en el antiguo pacto a través de la ley, Dios decidió que esa maldición dejara de ser. Él lo estableció, Él lo quitó. Gálatas 3:10. Vamos a ir a Gálatas 3:10. Mira lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo acabamos de leer en Números, en Deuteronomio y en Crónicas. Pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mira el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero ahora en Cristo Jesús, tú que eres un hijo de Dios y tú que eres una persona que ha recibido el don de la fe para creer en Cristo como tu único Señor y Salvador, tú no estás bajo maldición, tú no puedes caer bajo maldición, tú nunca estarás ni has estado bajo maldición. Ahora que estás en Cristo Jesús, eres bendecido, no maldecido, bendecido. Mira, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo estás ahora? ¿Maldecido? ¿En maldición? No, en bendición, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En un estudio anterior te expliqué brevemente que andar en el Espíritu es vivir por la fe y andar en la carne es vivir de acuerdo a la ley. Mira el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y ahí es donde estaba la maldición, bajo la ley perfecta, tú siendo carnal, tú no podías guardar la ley, recibías la maldición de la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne o a la ley, sino conforme al Espíritu, o a la fe, o a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano y amado amigo bendecido del Señor, recuerda, no hay maldición para ti. No vivas en temor, no vivas pensando que estas enseñanzas que escuchas por ahí son ciertas. Si no las has escuchado, maravilloso. Si las llegas a escuchar, ya puedes tú entonces comprender el error de esas enseñanzas y recordar lo que te dice la palabra del Señor, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús recibiésemos la bendición de Abraham. Y si ves a un hermano en temor, tú le puedes aclarar este punto tan importante para las conciencias de las ovejas del Señor. Espero que esta breve aclaración haya bendecido tu vida, creo por la fe que lo ha hecho. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir a preguntas@salvosporlagracia.org, preguntas@salvosporlagracia.org, declarando tu vida bendecida con toda bendición. Amén.